Les traigo el caso pues titulado Trasplante renal e infecciones oportunistas, el reto de las interacciones medicamentosas. Se trata de un paciente masculino de 36 años. Él es natural y procedente de Bogotá. Es enfermero de profesión. Ingresa a urgencias el día 3 de abril del presente año. El motivo de consulta es tengo mucha tos. La enfermedad actual se trata pues, de un paciente con un cuadro clínico de 5 meses de evolución, de tos seca asociado a pérdida no intencionada de peso. El paciente refiere a aproximadamente 6 kilogramos en este periodo de tiempo, que presenta un deterioro de los síntomas respiratorios en los últimos 3 días, con incremento de la tos, ahora pues un viraje del esputo, expectoración purulenta, asociado a picos febriles cuantificados hasta 38,3 grados, escalofríos, astenia, dinamia y porexia, motivo por el cual pues decide consultar a urgencias. Niega otros síntomas en la revisión por sistemas. Con respecto a los antecedentes, antecedente de enfermedad renal crónica por una nefropatía por IgA, recibió un trasplante renal de donante vivo en junio del 2020, antecedente de prediabetes, hipertensión arterial, úlcera gastroesofágica, COVID leve y migraña sin aura. Toma sus inmunosupresores, tacrolimus XL 9 miligramos día, micofenolato sódico 700 miligramos cada 12 horas, prednisolona 5 miligramos día y esomeprazol. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, pues bueno, únicamente el trasplante renal, pero sin otros adicionales. De los exposicionales, 3 cigarrillos al día por 12 años, un IPA de 2, suspendido en el 2018. Y muy importante, tuvo una hospitalización en 2023 por un rechazo celular agudo leve. El paciente durante ese periodo de tiempo, en ese momento, había suspendido la terapia inmunosupresora. En ese momento tenía niveles de tacrolimus muy bajos. Tomaba el tacrolimus de forma independiente, perdón, intermitente, y pues requirió pulsos de esteroide, dosis altas de metilprednisolona 500 miligramos, y requirió ajuste del manejo inmunosupresor hasta la dosis de tacrolimus de 9 miligramos, que es la que venía actualmente recibiendo. Al examen físico, pues con unas constantes vitales normales, únicamente un hallazgo positivo de ruidos respiratorios, pues con estertores en base izquierda, sin otro hallazgo pues adicional relevante. En la radiografía de tórax inicial, se evidencia una lesión como de aspecto cavitado a nivel de la porción inferior del lóbulo superior izquierdo, como a nivel de la língula. Los laboratorios de ingreso, un hemograma con leucocitosis, neutrofilia, una hemoglobina normal, su creatinina en 1,8, que es su creatinina basal, entre 1,7 y 1,8, pues en un paciente con enfermedad renal crónica trasplantado, una hiponatremia leve, bilirrubinas normales, se le hizo un panel respiratorio pues por la agudización de los síntomas, antígeno para COVID negativos y una PCR pues elevada. Dentro del enfoque inicial pues se consideró una neumonía cavitada por la lesión de pues, que se había descrito en la radiografía de tórax y el paciente cumplía criterios de sintomático respiratorio, por lo cual se consideró pues dentro de las posibilidades un diagnóstico de tuberculosis. Adicionalmente, pues el síndrome de pérdida involuntaria de peso a estudio que pudiera ser secundaria pues a este diagnóstico, sospecha diagnóstica anterior, enfermedad renal crónica pues con su tasa de filtración glomerular basal que es de 57 mililitros minuto, y pues el trasplante renal, el antecedente en el 2020. Dentro del enfoque inicial, pues se consideró que bien, pues el paciente cursaba con un cuadro de síntomas respiratorios crónicos, había presentado una agudización de los síntomas en la última semana, lo cual probablemente pues hizo sospechar de un proceso infeccioso sobreagregado, pues que explicara los síntomas agudos, probablemente de origen bacteriano. Y teniendo a consideración pues la lesión cavitada, pues se dio manejo empírico con piperacina, tazobactam, en vancomicina y pues se solicitaron los estudios iniciales ante la sospecha diagnóstica. Se realizó una tomografía de tórax que confirma esta lesión cavitada a nivel pues, de la porción inferior del lóbulo superior izquierdo. Pues es una lesión de paredes engrosadas con un área de luz en el centro, pues compatible con una cavitación. Y había algunos
pues aquí está señalada pues con la flecha en rojo en varios cortes, y en la porción inferior, a nivel del lóbulo inferior izquierdo, pues se aprecian también algunos nódulos centrolobulillares con con vidrio esmerilado. Dentro del enfoque pues de cavitación pulmonar, cuando nos enfrentamos a una cavitación pulmonar, pues es un reto diagnóstico. Aquí pues las posibilidades diagnósticas pueden ser más de 30 descritas pues según los reportes de las sociedades internacionales, y dentro de esas pues las infecciosas se despliega pues una cantidad de etiologías más. Pues para recordar, la cavitación pulmonar, una cavitación se define como un espacio lleno de gas que se ve como un área de lucencia o baja atenuación en el centro, que puede ser producido posterior pues, por un nódulo, masa o área de consolidación parenquimatosa, y que tiene una característica, es que la pared debe ser mayor a 4 milímetros de grosor. Pues rápidamente, como el enfoque de la enfermedad cavitaria, pues se debe confirmar que verdaderamente es una enfermedad cavitaria, que no sean otras lesiones que simulen una cavitación, quistes, enfisema, bulas. La característica principal es el grosor de las paredes. Y dentro de esto, pues en este algoritmo nos proponen que uno debe evaluar las causas dependiendo del tiempo de evolución, agudas o crónicas. Si bien el paciente había presentado síntomas pues exacerbación de los síntomas en los últimos días, pues el cuadro clínico claramente tenía una evolución crónica de casi 6 meses. Entonces el enfoque va por la parte derecha del algoritmo, en donde hay que considerar infecciones, malignidad y autoinmunidad. Sin embargo, teniendo en cuenta al paciente, los antecedentes de la inmunosupresión, el cuadro clínico, pues la primera posibilidad en este paciente a sospechar son las etiologías infecciosas, en donde pues en un área tan endémica, en un paciente inmunosuprimido, pues lo primero que hay que pensar es en una tuberculosis. Dentro de los estudios iniciales, entonces, se realizaron unas baciloscopias en esputos, heridas, las cuales fueron negativas. Sin embargo, pues recordar que esto no nos descarta el diagnóstico, debido a que es una prueba que tiene una limitada sensibilidad y pues requiere la presencia de una alta carga bacilar para que sea positiva. Posteriormente, entonces, la PCR para Mycobacterium tuberculosis en esputo fue positiva. Pues ya está una prueba con una mejor sensibilidad y con una altísima especificidad, pues puede detectar una carga bacilar mucho más baja, incluso hasta 16 bacilos en las pruebas de alta sensibilidad. Y pues se le realizó pues el reporte de la detección de resistencia a rifampicina y isoniazida fue negativa, con lo cual pues se consideró pues ya el diagnóstico pues confirmado de tuberculosis pulmonar, con pues el inicio del tratamiento tetraconjugado de acuerdo pues a las indicaciones de pues nuestra resolución actual, las recomendaciones de la dosis. De acuerdo al peso, pues se le inició 4 tabletas pues del tetraconjugado de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Adicionalmente, pues se descartaron otras etiologías infecciosas, pues hemocultivo, tenía dosis de hemocultivos desde el ingreso negativos, antígeno urinario para histoplasma negativo, y adicionalmente un antígeno sérico para criptococo que fue positivo. Sin embargo, las diluciones fueron muy bajas, 1 en 2 diluciones, teniendo a consideración pues que ya había un diagnóstico más probable en el paciente, y haciendo una revisión extensa de la literatura pues en conjunto con infectología, se consideró que probablemente pues se encontró este reporte en donde se encontraba que la mayoría de los pacientes, más del 70% de los pacientes con títulos bajos de antígeno para criptococo sérico, usualmente son falsos positivos. Al paciente pues se le descartó compromiso a nivel del sistema nervioso central y pues a nivel de otros órganos, y pues digamos que esta consideración del diagnóstico se hizo pues que era poco probable. Entonces pues no se le dio valor a este antígeno finalmente. El paciente igualmente, pues en su contexto, por el reto diagnóstico, ya había sido programado para fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar, fue llevado al procedimiento con retorno de líquido claro y nuevamente con reporte de PCR para Mycobacterium tuberculosis positiva. El resto de los estudios, pues sin ningún hallazgo adicional relevante. Entonces, ya entrando a hablar, pues, de la terapia farmacológica del paciente, pues, con antecedente de trasplante renal y pues, el bajo esquema inmunosupresor farmacológico para evitar pues rechazo del injerto, y teniendo a consideración pues el tratamiento
tetraconjugado para la tuberculosis, pues hay que tener en cuenta principalmente, bueno, el manejo tetraconjugado tiene una pues alta interacción, específicamente sobre todo digamos que la rifampicina, con muchos de los medicamentos, tanto inmunosupresores como pues cualquier tipo de medicamentos que ya vamos a ver. Entonces, entrando a hablar de la rifampicina es un antibiótico semisintético derivado de las rifamicinas. Su mecanismo de acción pues, es un antibiótico bactericida, inhibe la ARN polimerasa dependiente de ADN y pues suprime la formación de cadenas de ARN. Se introdujo pues ya en el uso, en la práctica clínica desde 1968 y desde entonces pues es un fármaco que es uno de los principales pues activos contra el tratamiento de la tuberculosis. También pues inhibe el crecimiento tanto de bacterias gram positivas, gram negativas y pues en este caso pues las micobacterias, que es muy importante. La resistencia primaria es muy rara, sin embargo se induce resistencia secundaria o resistencia adquirida después de la exposición al fármaco. Es frecuente esto verlo en las micobacterias, también en el meningococo, sobre todo cuando la terapia se da de manera, pues, inmunoterapia. Con respecto a la farmacocinética de la rifampicina, tiene un alto volumen de distribución. Esta tiene la característica que se distribuye pues, en concentraciones adecuadas en todos los órganos, incluido el líquido cefalorraquídeo, y por eso pues, también es un agente que es bastante útil cuando hay tuberculosis pues, meningia. Sin embargo, las concentraciones en todos los compartimentos no es igual, pues varía de acuerdo al compartimento. Adicionalmente tiene una característica y es que puede ingresar a las células, en este caso pues los macrófagos, y es un fármaco, es un antibiótico que tiene una alta eficacia contra bacterias intracelulares, como lo es la micobacteria. Su absorción pues se da rápidamente posterior a la administración oral, incluso pues la absorción mejora con el estómago vacío. Los alimentos disminuyen la velocidad de absorción y los alimentos pues determinan también otras variables farmacocinéticas como la concentración máxima. En el caso de un paciente pues en ayunas con una dosis adecuada, la dosis estándar de 600 miligramos que es efectiva para el tratamiento de la tuberculosis, logra unos niveles del fármaco de hasta 7 o 8 microgramos mililitro en 2 a 4 horas, que es una concentración inhibitoria adecuada para la micobacteria. Sin embargo, se encuentra que cuando se ingiere el medicamento con los alimentos, se puede reducir su concentración máxima hasta un 40%. El tiempo hasta la concentración máxima, pues sin alimentos, puede ir más o menos entre 1.5 a 2 horas y cuando se ingiere con alimentos, pues se prolonga un poco hasta 3 a 4 horas. Y el AUC, pues también se puede disminuir cuando se ingiere con los alimentos, en donde se puede reducir hasta en un 26%. Entonces, pues por esto es una recomendación muy importante de que este medicamento se, pues, deba tomar sin alimentos. El pH probablemente tiene una influencia en la absorción de la rifampicina y pues esto mejora pues las concentraciones y la eficacia, finalmente, pues la respuesta clínica. La concentración de rifampicina entonces no solo depende de la dosis y de lo anterior mencionado, sino también pues de la genética del paciente. Se ha encontrado que el transportador hepático o ATP-B1, P1B1 está encargada de captarla pues a nivel hepático y su funcionamiento puede variar de acuerdo a polimorfismos pues que ya están ampliamente estudiados. Variantes genéticas hacen que este medicamento se elimine más rápido y pues esto lo encontramos en estos estudios. Weiner y su grupo de trabajo en 72 pacientes con tuberculosis encontraron que en 16 pacientes pues la variabilidad genética, el polimorfismo es C463SA tenía menor AUC que otros polimorfismos, que era pues estadísticamente significativo y pues determinaba las concentraciones también del fármaco en estos pacientes. Y pues otro grupo de trabajo también encontró que otros polimorfismos también se asocia con una menor área bajo la curva y estas pues pueden ser más frecuentes en ciertas razas, principalmente en africanos, está descrito.
La rifampicina tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, hasta un 80%, y tiene una vida media que puede ir entre 2,5 a 5 horas. ¿Por qué ese rango? Pues es también, bueno, está explicado, pues inicialmente la vida media es un poco más larga cuando se inicia el consumo del medicamento, pues en las primeras semanas, 3 a 5 horas. Sin embargo, al cabo de 2 semanas más o menos, la vida media tiende a cortarse hasta 2 a 3 horas. Y es que la rifampicina es un potente inductor de enzimas microsomales, de las CYPs y glucuroniltransferasas, que pues esto explica que lo que ya vamos a mencionar más adelante, como pues la explicación de por qué interactúa con gran cantidad de medicamentos, pero también ella misma induce es autoinductor. Entonces la vida media, pues posterior a que se expone al medicamento, pues se autoinduce y se disminuyen las vidas medias. Y esto lo podemos ver en estas gráficas, en donde en la parte de la izquierda vemos una escala logarítmica y en la derecha una escala lineal. En el eje X entonces tenemos la concentración plasmática, en este caso de la rifampicina, y en el eje X el tiempo. En este caso pues fue un modelo que se hizo, una evaluación que se hizo en pacientes a los cuales se les administró rifampicina a la dosis pues estándar de 600 miligramos 24 horas, y se midieron pues estas variables en el día 1 y en el día 15, 2 semanas pues posterior a exponerse. Entonces en el día 1, que son las curvas como naranjitas, las más altas, encontramos que pues la concentración plasmática es un poco más alta, tiene una mayor amplitud y se mantiene por un poco más de tiempo. Y pues aquí podemos ver que la vida media es un poco más larga, entre 3 a 5 horas. Sin embargo, pues al día 15 las concentraciones plasmáticas llegan a un pico más bajo, y desaparece pues su efecto más rápido con una vida media más corta. Entonces, ¿qué pues podemos concluir con esto? Pues la exposición plasmática y la vida media de la rifampicina van disminuyendo con el tiempo, como previamente pues lo había mencionado, debido a esa autoinducción enzimática. Con respecto al metabolismo, pues la eliminación es principalmente por metabolismo intestinal y hepático. Inicialmente, pues una vez se ingiere el medicamento, pues se absorbe, es metabolizado por esterasas hepáticas, lo metabolizan en desacetilrifampicina. Este metabolito todavía tiene un efecto sobre la molécula, pues cuando se compara con la molécula original, la rifampicina original, pero es un poco menos efectivo, con pues más o menos un 20% respecto a la molécula primaria. Y principalmente entonces la excreción se va a dar por vía biliar, allí se elimina tanto el metabolito, el de desacetilrifampicina, como la rifampicina pues intacta. Hasta el 17% de la dosis de rifampicina inalterada se puede eliminar sin cambios en la orina, y pues esto le puede dar el color característico naranja que presentan los pacientes pues, cuando están en ese tratamiento. La rifampicina entonces es un potente inductor de enzimas citocromo P450 y del sistema de transporte glucoproteína. Pues esto se explica principalmente, pues la rifampicina activa el receptor nuclear PXR, y pues induce la expresión de muchos genes. Dentro de la parte de las enzimas microsomales hepáticas, pues esta se va a relacionar con reducción de la eficacia de muchos fármacos que ya vamos a ver que se metabolizan por esta vía. La principal enzima es la CYP3A4, es la que más pues induce pues potentemente, y pues en menor proporción, pero no menos importante, CYP12-9, CYP2C19, 2B6 y 1A2. Y también, pues, otras enzimas como glucuroniltransferasas, y también muy importante la glicoproteína P, esta proteína transmembrana que tiene, pues, efecto de, pues, bombas como de flujo que implica tanto en la absorción también como en la distribución del fármaco en ciertos compartimentos. Dentro de los medicamentos, pues la que más induce, que es la CYP3A4, pues aquí se encuentra el metabolismo de gran cantidad de medicamentos que utilizamos en la práctica clínica. Aquí inmunosupresores, en este caso nuestro paciente, pues el tacrolimus, verolimus también, antirretrovirales, anticoagulantes que muy comúnmente utilizamos, los DOACs, anticonceptivos, antifúngicos, itraconazol, benzodiazepinas, antihipertensivos, corticoides, y pues como pues hace una inducción potente de esta enzima, puede reducir significativamente los niveles de estos fármacos, y por tanto pues
drásticamente reducir la eficacia del medicamento y pues poner en riesgo al paciente. La CYP2, 12,9, aquí muy importante pues el metabolismo de la warfarina, algunos AINES, antidiabéticos, 12,19, los IBPs, algunos antiepilépticos, el clopidogrel, CYP2B6, algunos antirretrovirales, bueno, y glicoproteína P también muy importante, puede reducir el dabigatran, digoxina, algunos antenoplásticos, también antibióticos. Este es un reporte pues, que se realizó en JAMA. Es viejito, pero entonces ellos exponen las interacciones farmacológicas que son, pues digamos que a las que más hay que ponerle cuidado, que son clínicamente pues mayores o relevantes. Aquí pues muchos fármacos que comúnmente utilizamos, los antifúngicos, muy importante, los glucocorticoides, en este caso nuestro paciente tenía glucocorticoide, los cuales pues en estudios de farmacocinética se encuentra que la rifampicina puede duplicar el aclaramiento del esteroide hasta 60, hasta un 60% y pues por tanto disminuir el área o la curva en una gran proporción. Dentro de los que tenía nuestro paciente en este momento, pues ningún otro. Y pues acá de los que hay que tener también muy a consideración, el tacrolimus. Pues no es una contraindicación de usar de forma concomitante la rifampicina y el tacrolimus, pero sí se pone la alerta en donde pues estos pacientes con alto riesgo van a disminuir sus niveles plasmáticos incluso hasta un 50-60% y esto pues puede tener efectos pues en disminución de la inmunosupresión y por tanto aumentar el riesgo del rechazo del injerto en este paciente, pues un paciente que ya tiene antecedente de rechazo del injerto y un paciente pues de muy alto riesgo. Entonces hay que tenerlo a consideración. Cuando revisamos la interacción entre estos dos medicamentos, rifampicina y tacrolimus, encontramos pues en los estudios, en las recomendaciones, en la etiqueta, que en estudios con voluntarios sanos, la rifampicina 600 miligramos al día, pues que es la dosis que venía recibiendo nuestro paciente y pues que es una dosis adecuada para el tratamiento de la tuberculosis, puede disminuir el área bajo la curva del tacrolimus hasta un 68%. Y eso se explica pues por este metabolismo que ya previamente mencionamos, induce potentemente CYP3 a 4, en donde se metaboliza el tacrolimus, y también efectos sobre la bomba de flujo por la glicoproteína P, aumentando su metabolismo y el aclaramiento de este fármaco. Revisando entonces estudios de farmacocinética, pues traigo este. Es viejito, pero pues nos deja ver pues esa importante interacción entre los dos medicamentos. Fue publicado en el 99. No encontré estudios de farmacocinética recientes pues para mostrarles de la interacción de estos dos fármacos, pero entonces aquí vemos en pacientes pues voluntarios pues las características farmacocinéticas. El objetivo era evaluar cómo la rifampicina modifica la farmacocinética del tacrolimus en voluntarios sanos. Fue un estudio abierto, pequeño, 6 pacientes. Se evaluó entonces, se tomaron las concentraciones sanguíneas seriadas de el tacrolimus antes de administrarse la rifampicina y se hizo un seguimiento de unas tomas seriadas por 96 horas. Y se tomaron también estas muestras por 96 horas después de 18 días de haber iniciado la rifampicina 600 miligramos día. Y entonces aquí podemos ver en la gráfica, en la línea pues de puntos, digamos que los cuadraditos en la parte de la línea superior, vemos los pacientes que los niveles de tacrolimus seriados antes de haber recibido la rifampicina. Y en la línea de abajo, como los rombos, vemos posterior a haber recibido la rifampicina, 18 días después de haber recibido la rifampicina. Y aquí encontramos, pues así a simple vista, que la rifampicina aumenta el aclaramiento del tacrolimus a más del 50% y disminuye la biodisponibilidad del área bajo la curva hasta un 50%. Aquí entonces los datos de farmacocinética reportados en este estudio, entonces se encontró que el área bajo la curva, cuando se administraba de forma oral, la media de los 6 pacientes fue de 350 de área bajo la curva y posterior a la rifampicina se reducía a 111, o sea, más del 50%. El aclaramiento del tacrolimus aumentó de 36 sin la rifampicina hasta la media de 52 posterior al inicio de la rifampicina. Y la biodisponibilidad pues se redujo también significativamente, más o menos a un 50%, con una vida media una biodisponibilidad previo al inicio de la rifampicina de 14 y posterior al inicio de la rifampicina
de 7, o sea, una reducción del 50%, que todo, pues, estos datos fueron estadísticamente significativos. Entonces, con esto concluimos, pues, que la administración de rifampicina, pues, con tacrolimus reduce de forma marcada los niveles de tacrolimus y es indispensable monitorizar las concentraciones. Esto, pues, se recomienda tomar las concentraciones Valle y ajustar la dosis progresivamente de acuerdo, pues, a este resultado. Entonces, estos pacientes deben tener monitorizaciones de los niveles de forma más estrecha. Encontramos entonces que los inductores de CYP 3A4 pueden disminuir significativamente las concentraciones séricas de tacrolimus, pues no solo la rifampicina, cualquier medicamento que actúe por esta vía, pues va a producir ese efecto. Se debe vigilar entonces estos pacientes con mayor frecuencia y atención en la disminución de las concentraciones y puede ser necesario pues aumentar la dosis de acuerdo pues a los requerimientos. Entonces, en estos pacientes se recomiendan medir los niveles séricos de tacrolimus y ajustar a la dosis meta. Cuando uno revisa los protocolos en trasplante renal específicamente, los niveles de tacrolimus se van ajustando de acuerdo al momento, pues al tiempo del trasplante. En las primeras semanas se buscan niveles más altos de tacrolimus y posteriormente, al cabo pues, de 6 meses o incluso después del año, los niveles de tacrolimus se pueden mantener con una meta de 4 a 8. Esto con el fin de sopesar un riesgo-beneficio de disminuir el riesgo de rechazo y también mitigar el riesgo de nefrotoxicidad. Pues el tacrolimus puede llegar a ser nefrotóxico, potencial nefrotóxico, cuando las dosis aumentan, pues los niveles están por encima de 10 a 12. Siempre pues se debe tener en cuenta las interacciones de medicamentos, los efectos secundarios, pues también para tener consideraciones en el ajuste de la meta. Em, y adicionalmente, con respecto a cada cuánto hacer el seguimiento, en los primeros días, pues mientras se llega a meta, mientras uno estaba haciendo el ajuste, se recomienda pues incluso a diario. Una vez el paciente logra metas, pues en un paciente con niveles estables y ya en tratamiento crónico, incluso se podría medir cada mes o cada 3 meses. Y si se va a hacer, tener en cuenta que si se va a hacer un cambio en la dosis o inicio de algún medicamento que interactúe con este fármaco, pues como por ejemplo en nuestro caso en la rifampicina, la monitorización se debe hacer posterior a 3 a 5 días del ajuste o del inicio del tratamiento o de la interacción para el ajuste pues, de los niveles. Adicionalmente, pues recordar que otra de las interacciones importantes que tenía nuestro paciente era que también tenía otro inmunosupresor, el micofenolato. Hablando del micofenolato, pues este tiene un metabolismo no dependiente de CYP. Se convierte rápidamente una vez se absorbe a ácido micofenólico por medio de esterasas que pues el ácido micofenólico es el metabolito activo, independientemente del que demos micofenolato sódico o mofetilmicofenolato. Posteriormente, entonces, por medio de glucuronidación, por la vía de UGT 1 a 9, predominantemente también otras, la 1 a 1 y la 2B7, van a pues glucuronidar y a convertirlo en su metabolito inactivo. Posteriormente, entonces, también es muy importante el transporte biliar mediante esta enzima, la MRP2, ABCC2, que permite la eliminación biliar e intestinal del metabolito inactivo, que es el ácido micofenólico, pero ya glucuronidado. Posteriormente, pues digamos que en pacientes sanos, sin ninguna otra interacción, el micofenolato pues, tiene una circulación enterohepática en el cual una vez esta molécula inactiva glucuronidada llega al intestino, la flora la desglucuronida y vuelve otra vez al metabolito activo que es el ácido micofenólico y se puede reabsorber, pues esto explica también el efecto del pico tardío que puede producir este medicamento al cabo de 6 a 12 horas de ingerirlo y pues el aumento en la UC posteriormente. La rifampicina, por otra parte, pues es un inductor potente de estas dos uridinas mencionadas. Es un inductor también de transportadores de flujo, por el cual pues se transporta a nivel biliar este metabolito. Y también adicionalmente el efecto antibiótico de la rifampicina de por sí altera la microbiota.
que tiene implicaciones, pues nuevamente en ese mecanismo de recirculación. Entonces, ¿cómo se ve el efecto de esta interacción? La inducción de estas uridinas, pues va a aumentar la formación de la molécula inactiva, glucuronidada, y disminución, pues, el metabolito activo, que es el ácido micofenólico. Posteriormente, la inducción de esta enzima aumenta la eliminación biliar intestinal y disminuye la disponibilidad. Y finalmente hay una disrupción de esa recirculación enteropática por el efecto antibiótico. Entonces, pues ya en estudios farmacocinéticos, este es uno de ellos en el cual se evaluó en 8 pacientes receptores de trasplante renal tratados con micofenolato y rifampicina. La adición de rifampicina a la dosis estándar resultó en una disminución en promedio del 17,5 de AUC del ácido micofenólico. Incluso, pues en algunos estudios pues, más viejitos, más pequeños, se puede inducir incluso un poco más, hasta un 40-50%. Entonces, ¿qué hacer en la práctica clínica cuando tenemos pues la interacción de estos medicamentos? ¿Qué recomendaciones nos dan? Uno, pues tratar de evitar la combinación, considerar de pronto regímenes antituberculosos sin rifampicina, alguna alternativa. Sin embargo, teniendo en cuenta la alta eficacia de la rifampicina, pues uno pues trata de evaluar esa interacción y de preferir pues el uso de la rifampicina. Esto va a cortar el tiempo del tratamiento antituberculoso y pues es el tratamiento, digamos que uno de los fármacos activos más importantes. Em, no se recomienda pues administrar el ácido micofenólico con rifampicina, pues a menos de que los beneficios superen los riesgos. Esto es pues en las recomendaciones de la etiqueta pues con respecto a esta interacción, pero sí se podrían utilizar, no están contraindicados. Lo otro es hacer una monitorización terapéutica del ácido micofenólico y hacer los ajustes. Y esto no hay grandes ensayos, pero la recomendación en los estudios pues pequeños que hay, el objetivo mantener entre 30 a 60 miligramos hora, pues en pacientes con trasplante renal, que en nuestro escenario, y suelen requerirse, pues en la práctica clínica, aumento de las dosis del ácido pues, de la micofenolato hasta 1,5 a 2 veces la dosis, pues, previa o basal que tenía el paciente. Sin embargo, hay una alta limitación y es que el ácido micofenólico en Colombia, pues en muchos centros no se tiene disponible. Entonces, pues esto es una gran limitante para tomar esta opción, o cambio de terapia inmunosupresora, como pues otros inmunosupresores, como inhibidores del mTOR, como por ejemplo el everolimus, que también interactúa, pero el everolimus puede que de pronto sea más asequible para monitorizar los niveles. Sin embargo, bueno, pues teniendo a consideración este caso, bueno, se realizó una revisión a ver si el everolimus sí estaba indicado o no. Este es el estudio Transform, un ensayo multicéntrico abierto aleatorizado, más de 2.000 pacientes de 42 países, un ensayo grande, seguimiento a 12 meses que pretendía comparar el everolimus con inhibidor de la calcinurina, es decir, la terapia everolimus-tacrolimus, a dosis reducida versus micofenolato con inhibidor de calcinurina, en este caso tacrolimus también, ambos con esteroide, pues con todos los protocolos de inducción en pacientes con receptor de trasplante renal. Y el objetivo era evaluar si everolimus no era no inferior en cuanto a eficacia y pues en función del injerto. Se encontró entonces que en el desenlace primario que evaluaban rechazo agudo, mortalidad, con rechazo agudo confirmado por biopsia o función renal baja, tasa de filtración glomerular disminuida menor a 50, debido a que una de las preocupaciones con las dosis altas de tacrolimus es la nefrotoxicidad, pues no se encontraron diferencias o significancias estadísticas. Es decir, se concluyó que el everolimus es no inferior pues el everolimus con tacrolimus es no inferior a micofenolato tacrolimus. Entonces puede ser una alternativa. Principalmente, pues acá lo que se comenta es cuando haya una preocupación de que el tacrolimus puede ser nefrotóxico, pero teniendo a consideración que, bueno, y adicionalmente cuando sea de pronto un problema, las infecciones virales. Se encontró que había menos infecciones virales con everolimus, tanto citomegalovirus, que es uno de los virus que más afecta a estos pacientes, pero a expensas de un incremento en efectos adversos, principalmente estomatitis aftosa, dislipidemas, proteinuria, dislipidemia, dificultades para la cicatrización. Entonces, es una pues, estrategia a considerar. Sin embargo, pues también interactúa porque se metaboliza por la CYP3A4 y pues también los niveles se van a reducir, hay que hacer el ajuste de la dosis. Sin embargo, teniendo en cuenta esa consideración de que podemos, en este caso, sí medir los niveles, pues se consideró. En ese momento, cuando se estaba empezando a considerar el cambio a everolimus, suspensión del micofenolato y continuar el tacrolimus midiendo los niveles,
pues se recibió un reporte crítico del laboratorio en donde se encontró que el reporte de la citología de la labor broncoalveolar, pues que se tarda unos días, reportaba levaduras multigemantes compatibles con paracoccidomicosis. Entonces aquí, para complejizar más el caso, pues se necesitaba manejo antifúngico adicional en este paciente. Entonces, pues revisando rápidamente qué es la paracoccidomicosis, es una enfermedad fúngica sistémica, se presenta de forma muy prevalente en Latinoamérica, Brasil, el segundo país en endemicidad es el nuestro, Colombia. Es un hongo termodimórfico, dependiendo de la temperatura pueda adquirir en forma pues, de hifas o levaduras, y pues tiene varias especies, la principal que causa infección en humanos en nuestro país es el Paracoccidioides brasiliensis. Este tiene dos espectros de presentación, la juvenil aguda subaguda es menos frecuente y la crónica, más del 90% de los pacientes en donde el compromiso pulmonar es el principal y se puede presentar como enfermedad fibrocavitaria, como es el caso de nuestro paciente. Aquí un reporte dentro de las manifestaciones más frecuentes es el compromiso pulmonar, las linfadenopatías, compromiso adrenal y piel. El gol estándar para el tratamiento es la visualización del microorganismo en una muestra o tejido. Se pueden utilizar pues pruebas con antígenos, detección pues por pruebas moleculares, sin embargo no están ampliamente disponibles, tienen un rendimiento bajo y el hecho de visualizar el microorganismo pues ya tiene la infección y hay que tratarlo. Consideraciones en el tratamiento de estos pacientes, si bien pues no es que tengan una alta mortalidad inmediata, es una enfermedad crónica, sí a largo plazo si no reciben un tratamiento adecuado puede generar muchos problemas en el paciente como una enfermedad fibrocavitaria extensa, pues que puede afectar pues severamente al paciente. Con respecto al tratamiento, en el caso de las presentaciones severas se debe iniciar tratamiento con anfotericina B de oxicolato. O pues alternativa en caso de riesgo de lesión renal, formulaciones lipídicas, em, por las primeras 2 a 4 semanas hasta que haya una mejoría clínica. Esto en casos severos que comprometan la vida, pacientes choqueados. El tratamiento de primera línea en general en todos los pacientes, incluso en los que no son no severos o los que ya pasaron esa fase aguda de severidad, es el itraconazol. Es la primera línea de manejo, es una terapia altamente efectiva, sin embargo, la terapia, pues una de las limitaciones es que una terapia prolongada hasta 18 meses de tratamiento. La del tratamiento, pues la dosis son 200 miligramos diarios. Como alternativa, el trimetoprim sulfa. Sin embargo, la evidencia no es tan robusta en algunos pacientes, pues con buenos resultados. Sin embargo, la terapia también en estos casos se complica porque se prolonga incluso hasta 2 años. Entonces, la evidencia principalmente está con los azoles, principalmente con itraconazol, y este debería ser el tratamiento en estos pacientes. Evaluando entonces ahora la interacción con este nuevo fármaco que tenemos de la rifampicina y el itraconazol, pues es una interacción X. De hecho, pues en las guías o en la etiqueta no se recomienda su uso simultáneo, o pues que se prevea su uso dentro de las 2 semanas posteriores al uso de cualquier inductor de la CYP 3 a 4. Es un potente inductor, incluso en muchos estudios, como ya vamos a ver, los niveles pueden ser incluso indetectables o pueden disminuirse al área bajo la curva de los niveles más del 90-95%. Les traigo entonces, hay varios ensayos, pues son pequeños. Este pues fue el más reciente que encontré. Fue publicado en el 2015, en donde se evaluó en pacientes con aspergilosis pulmonar, pues que tenían indicación de manejo del antifúngico, pero que adicionalmente un subgrupo de pacientes terminaron también con diagnóstico concomitante de tuberculosis, entonces tuvieron que recibir rifampicina. En total, en este estudio fueron 11 pacientes que recibieron la terapia concomitante. 45 pacientes solo recibieron monoterapia con itraconazol porque solo tenían la aspergilosis. Entonces encontró que esos 12 pacientes que tenían itraconazol rifampicina tuvieron concentraciones mínimas de itraconazol que fueron un 98% más pues bajas con respecto a los 45 que solo tuvieron itraconazol. Y se encontró pues que los pacientes que tenían rifampicina, itraconazol, los niveles medios, la mediana de niveles valle de estos pacientes era de 0,1, o sea, prácticamente nada. Del itraconazol solo, pues unos buenos niveles, 5,9, y de itraconazol rifabutina, pues pues si bien la rifabutina también interactúa con el CYP4, ellos pues lo postulaban que era una menor interacción, pero sin embargo los niveles también eran muy bajos. Aquí podemos ver entonces en esta gráfica lo que les acabo de mencionar con
pues donde vemos que la mediana de concentración de las dosis con itraconazol en monoterapia, pues eran más o menos de sí sobre los 5, y de itraconazol pues estaban cercanos, itraconazol, rifampicina y rifabutina eran muy cercanos a cero. Entonces, teniendo en consideración esta interacción compleja con la rifampicina, pues la rifampicina en este punto ya se había convertido en una pesadilla. Interacción de con tacrolimus y micofenolato y X con el itraconazol. Pues digamos que ya en este punto, a pesar de que se quiso conservar la terapia de primera línea, pues con rifampicina, pues se consideró ya el cambio. Revisando esto, pues la decisión no es fácil, no es simplemente hacer el cambio, debe abordarse con un equipo multidisciplinario en conjunto con infectología, pues farmacología, especialidad tratante, neumología, medicina interna. Y pues teniendo a consideración esto, pues cuando revisamos la guía, cuando hay resistencias, digamos que eso se extrapola de los regímenes de resistencias a rifampicina, o cuando hay multiresistencias a el esquema tetraconjugado de primera línea. Los fármacos a ser priorizados son levofloxacina, homociclofloxacina, deaquilina o linezolid. En este caso, entonces, pues una alternativa que si bien también interactúa con estos medicamentos, la levofloxacina fue una de las opciones y se consideró pues la alternativa en este paciente. Finalmente, entonces, ¿cuál fue la conducta, la decisión que se tomó? Pues el paciente recibió itraconazol, se inició en itraconazol, que es la primera línea de manejo para la paracoxidomicosis confirmada. Se prefirió la dosis en suspensión debido a que este mejora la disponibilidad y pues en los estudios pues se han encontrado pues buenos resultados. Sin embargo, pues la disponibilidad de itraconazol en suspensión fue muy difícil. Inicialmente el paciente sí lo consiguió, pero posteriormente fue difícil, entonces se dejaron en tabletas. Se suspendió la rifampicina finalmente y pues se dio manejo con levofloxacina como pues uno de los agentes principales, primarios para el tratamiento, y se continuó el demás manejos de tetraconjugados, isoniazida, piracinamida, tambutol, que si bien pues también tiene una interacción, pues no es tan, digamos que complicada como en el caso de la rifampicina. El paciente finalmente entonces continuó el seguimiento con el manejo con tacrolimus, con medición de sus niveles, logrando niveles óptimos de 5, entre 5 y 6 los niveles, y pues se continuó el micofenolato teniendo a consideración que finalmente pues se iba a hacer el cambio de rifampicina a levofloxacina. Yes.